Como parte de toda esta negociación entre los partidos de la izquierda y el PAN y el PRI, que están aliados para la reforma energética, estaba la carta, el argumento de la ley federal ¿cómo le llaman? Del dictamen de lo que, vamos, de la consulta, esto quiero decir, de la consulta popular. Bueno, pues ya se logró el acuerdo y se logró la aprobación por una mayoría, por supuesto, importante. Diputados aprueban esta ley de consulta popular con la Suprema Corte de Justicia de la Nación como árbitro. El dictamen ahora está en manos del Senado de la República, donde regresará. Con uno, Rubén Rojas informa. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. La consulta popular cobró forma en San Lázaro y bajo la sombra de la desconfianza se pusieron candados y requisitos para que la ciudadanía incida directamente en las políticas públicas del Estado. Se prevé que los actores políticos, incluido el presidente de la República, tengan tiempo oficial para poder dar su opinión, defender la política pública que se encuentre sujeta a una consulta popular. Con ello creo que hemos perfeccionado este instrumento que le da fuerza a la ciudadanía. Se podrá convocar a consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, sean de carácter administrativo, leyes y políticas públicas, pero no en todas las materias. Quedando excluidos de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, la forma de gobierno, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, los asuntos considerados como de seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Para la oposición, el cerrojo en la consulta popular de temas fiscales y modificaciones constitucionales es la muestra de la demagogia legislativa. Como muestra de la demagogia legislativa que hacen con afirmaciones de empoderamiento ciudadano, apertura democrática, falso. Se legisla para no hacer viable los derechos de los ciudadanos. Las autoridades facultadas para convocar a consultas son el presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso y la ciudadanía, siempre y cuando represente el 2% de la lista nominal de electores, es decir, se requieren más de 2 millones de firmas ciudadanas. Establece también que esa decisión que se exprese en el voto el día de las elecciones, en esa consulta, será vinculatorio si han participado al menos 40% de quienes estén inscritos en la lista nacional de electores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de validar la constitucionalidad de cada consulta, así como la pregunta a realizarse, mientras que la autoridad electoral se encargará de llevarla a cabo el día de la elección federal. Se establece que la consulta va a ser de manera concurrente con las elecciones. Qué bueno que así sea, nada más que esto presente un problema. Imagínense entonces al presidente de la República en plena campaña electoral, utilizando los tiempos de radio y de televisión, saliendo a cuadro él o el gobierno que él representa a defender un programa de gobierno. También se modificó el artículo 35 constitucional para dotar de facultades al Instituto Federal Electoral para promover tanto la difusión como la discusión informada de cada consulta popular. Con uno, Rubén Rojas. El segundo párrafo de la fracción tercera. Bueno, vamos a enlazarnos en este momento hasta la Cámara de Diputados, precisamente con la legisladora Amalia García. Ella es diputada del PRD, es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada Amalia, muy buenas noches, gracias por estar con uno otra vez. Buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte. Al contrario, Amalia, ¿cómo interpretar esto que acaban de aprobar ustedes los legisladores? ¿Como los nuevos zapatos de la democracia o como el resultado de una negociación política entre partidos para que finalmente saliera la reforma energética o salga la reforma energética? Bueno, yo diría que la consulta va, eso es sin duda.
ya está en el artículo 35 constitucional, es un derecho de los ciudadanos, de las ciudadanas. El PRD está listo, ha entregado cerca de 2 millones de firmas que están resguardadas en el Senado de la República, y si hoy se hiciera la consulta ya estaríamos en condiciones de participar en ella, porque somos los convocantes, junto con una gran cantidad de ciudadanos, millones, 2 millones de personas. Pero al mismo tiempo que está lista ya las condiciones para la consulta, efectivamente son los zapatos para la consulta, para la participación directa de ciudadanos y ciudadanas. Ha habido un debate intensísimo de muchos meses sobre lo que ya establece la Constitución como un derecho. Entonces, Pepe, independientemente de lo que suceda en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados estos días sobre la reforma en materia de petróleo, de gas, la riqueza energética del país, esta consulta sin duda se realizará el año 2015. Así es que empezamos apenas una larga marcha por recuperar la soberanía del país. Si se logra, Amalia García, llevar a cabo esta consulta popular en julio del 2015 en el ámbito de las elecciones federales, y decide la sociedad, el votante, el pueblo de México, en una proporción del 40% que participe, decide que sí, que hay que darle marcha atrás a la reforma energética, ¿aplicaría? Porque dice David Penchina del PRI absolutamente que no. No, absolutamente claro que sí, porque la consulta es un derecho que está garantizado en la Constitución, y lo único que está restringido, absolutamente lo único, es que los derechos humanos pudieran ser menoscabados, que el artículo 40 de la Constitución no se puede tocar, es el que nos conforma a la República Mexicana como una república democrática, federal, y por supuesto que en materia económica lo que dice la Constitución que no se podrá poner a consulta son los impuestos y el gasto del Estado, ni la seguridad, pero excepto eso, por supuesto que en el caso de los energéticos, en el caso de recursos naturales, que además son estratégicos para la nación, no pueden ser considerados, ni está en la Constitución señalado en el artículo 35 ningún impedimento, de tal manera que puede haber consulta revocatoria, y para eso estamos ya trabajando. Esa es justo la pregunta. ¿Esta consulta es un referéndum o tiene el carácter de revocatoria? Primer punto. Y dos, si así fuera, espero tu respuesta, por favor, entonces, ¿no genera todo esto finalmente desconfianza entre quienes están viendo con buenos ojos la posibilidad de inversión de capital privado, nacional y extranjero, en nuestra industria petrolera? Por supuesto. Claro que sí que puede generar desconfianza. Por eso la pregunta es que si ya está la facultad de los ciudadanos para solicitar la consulta, si ya entregamos 2 millones de firmas que están en el Senado, ¿cuál es la prisa del gobierno? A menos que tenga compromisos muy fuertes con empresas extranjeras y nacionales, con el capital privado. De otra manera, no tendrían por qué tener prisa, y habría que esperarse a la voluntad de la gente, que es un derecho constitucional, esperarse al 2015 para que sea la opinión pública, la ciudadanía, la que diga sí o no. Amalia García, agradecemos mucho que nos ayudes a entender todo esto que está ocurriendo, pero te vuelvo a hacer la primera pregunta que no me contestaste. ¿Fue esto resultado de una negociación política para que el PRD deje de momento pasar la reforma energética para después tirarla en 1 año y medio? De ninguna manera. Para nosotros es inadmisible que la soberanía de la nación, que la seguridad nacional en recursos estratégicos puedan ser abiertos a la iniciativa privada. Eso no es una moneda de cambio en absoluto, y somos de manera clarísima, de manera precisa, defensores de la soberanía y de la riqueza petrolera de la nación. No es una cosa por otra. La consulta popular ya está en la Constitución, y lo que hoy se hizo en la Cámara es, por supuesto, un diálogo, pero en medio de un debate de posiciones encontradas, y finalmente simplemente se hizo la ley reglamentaria que ya obliga a la propia Constitución, porque en un transitorio, cuando se hizo la reforma hace poco más de 1 año, establecía que a más tardar el 10 de agosto debía estar la ley reglamentaria, y ya estábamos en falta. Por fin se cumplió, la Cámara de Diputados cumple con esa obligación, y digo nuevamente, estamos listos para ir a esa consulta. El PRD empieza una larga marcha y estamos seguros que vamos a ganar junto con el pueblo de México. Amalia García, muchas gracias por estar con uno desde la Cámara de Diputados. Muy buenas noches. Gracias, un saludo. Un saludo, gracias.